Buenos días. Son las 11:38 de la mañana. Para que me confirme el especialista de audiencia, están todas las partes para dictar decisión. Está presente la fiscal. Muy buenos días. Fiscalía. Sí, magistrado, sí, buenos días. Está presente la fiscalía. Está presente el abogado del investigado Antonio Quispe Vargas. Está presente el abogado del investigado Alexis Edilson Berrocal. Y también ellos están presentes desde la DIRCOTE, doctor. Bien, para que me confirme su presencia. Fiscal, buenos días. ¿Me escucha? ¿Está presente? Solamente para verificar. La doctora Eneida. Fiscal, buenos días. Está presente para que me confirme su presencia en esta plataforma virtual. El día de hoy vamos a definir situación jurídica de los señores Marco Antonio Quispe Vargas y Alexis Edilson Berrocal Matute. Fiscal, ¿me escucha, por favor? Especialista, verificado, por favor, todos los detalles de conexión a fin de no tener ningún inconveniente. Precisamente eso es el tiempo que usted debe emplear para verificar todos los, digamos, las conexiones. Sí, doctor, sí se ha verificado, doctor. Están conectados todos. Doctora. Sí, doctora, estamos esperando la audiencia. Bien, está presente el doctor Espinosa. Buenos días. Para que me confirme su presencia, por favor. Buenos días, doctor. Sí me encuentro presente. Doctor Arancelo, doctor López, ¿está presente? Señor magistrado, buenos días. Bien, está presente. Bien, está presente la fiscal también, ¿no? Sí, doctor, está Bien, presente. vamos a proceder a dictar decisión. ¿Qué número de resolución es, por favor? Seguiría la resolución número 2, doctor. Bien, vamos a resolver la situación jurídica de los señores Marco Antonio Quispe Vargas y de Berrocal Matute por el delito de terrorismo. Resolución judicial número 2, Lima, 19 de octubre del 2023. Estando al requerimiento de prisión preventiva de los investigados Marco Antonio Quispe Vargas y Alexis Edilson Berrocal Matute, planteado por la representante del Ministerio Público y considerando, primero, pretensiones procesales, 1.1, requerimiento del Ministerio Público. La representante del Ministerio Público solicitó la imposición del mandato de prisión preventiva por el plazo de 18 meses de los investigados Marco Antonio Quispe Vargas y de Alexis Edilson Berrocal Matute, sosteniendo que se habrían cumplido de manera copulativa con todos sus requisitos legales. 1.2. Posiciones de las defensas técnicas de los investigados. Las defensas técnicas de los dos investigados antes referidos globalmente se habrían opuesto al requerimiento de prisión preventiva por el plazo de 18 meses en contra de sus patrocinados, señalando que no se habrían cumplido con sus requisitos legales, razón por la cual habrían peticionado que se les imponga una medida menos gravosa. Segundo, fijación de puntos controvertidos. Este despacho, para decidir si se ampara o no requerimiento de prisión preventiva en contra de los dos investigados antes referidos, ha fijado los siguientes puntos controvertidos. 2.1. Sobre la sospecha grave del delito imputado a los dos investigados. Para tal efecto se va a dilucidar lo siguiente. A. Si las declaraciones de los colaboradores eficaces se encuentran corroboradas o no con otros elementos de convicción. B. Si las municiones incautadas a los investigados se encuentran vinculadas con el delito de terrorismo. Más aún si se les indica pertenecer a la organización terrorista Sendero Luminoso. C. Respecto al investigado Marco Antonio Quispe Vargas, se va a evaluar si cumpliría o no con la mayoría de edad. 2. Se va a evaluar la concurrencia o no del eximente de la responsabilidad penal por miedo insuperable. 2.2. Se da el análisis sobre el pronóstico de la pena de los dos investigados si superaría o no los 4 años de pena privativa de la libertad. 2.3. Evaluación del peligro procesal de los dos investigados, en donde se va a analizar A. Los arraigos de los investigados, si estos generarían el peligro procesal, y B. Si existe o no obstaculización a la actividad probatoria.
2.4, evaluación de la proporcionalidad de la medida de prisión preventiva o si por el contrario debe imponérseles una medida menos gravosa. 2.5, sobre la evaluación sobre la justificación del plazo de 18 meses de prisión preventiva. Bien, esto hasta aquí, las pretensiones procesales y los puntos controvertidos sobre el cual va a girar la presente decisión judicial. Bien, a continuación me van a apoyar con la lectura de la resolución judicial. ¿Ya? Bien, vamos a continuar. Adelante, doctora, para que me apoye. Bien, buenos días con todos los presentes. Tercero, marco normativo. Cita del artículo 268 del Código Procesal Penal. El juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión preventiva si, atendiendo a los primeros recaudos, sea posible determinar la concurrencia de los siguientes presupuestos. Que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. B, que la sanción a imponerse sea superior a 4 años de pena privativa de libertad. Y C, que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia, peligro de fuga u obstaculización a la averiguación de la verdad, peligro de obstaculización. 3.2, comentario de la normatividad. De la norma procesal antes anotada se desprende que A. En primer término, la prisión preventiva debe cumplir de manera copulativa con sus requisitos legales, entre ellos el fumus comici delictivi, que alude a la probabilidad que el imputado se encuentre vinculado al delito que se le atribuye, el periculum libertatis. Se refiere que existe el peligro concreto que el investigado pueda eludir la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria, y la indispensabilidad de la medida de prisión preventiva, con el objeto de asegurar la presencia del investigado para los fines del proceso. De tal suerte, de verificarse que no sea indispensable, se optará por una medida alternativa. B. En su segundo término, en cuanto al primer requisito, se requiere que a la luz de la evaluación de los elementos de convicción ofrecidas por el Ministerio Público, se establezca alto grado de probabilidad si el mismo aconteció el delito y si el mismo puede atribuirse al investigado en alta probabilidad. C. En tercer término, el segundo requisito sobre el periculum libertatis alude a una probabilidad de eventos futuros. Esto es que a la luz de determinados eventos concretos y específicos se determine si el investigado durante el curso del proceso va a huir o va a obstaculizar la actividad probatoria, siendo una suerte de pronóstico respecto de lo que va a ocurrir con el investigado. D. En cuanto a la indispensabilidad de la medida, de donde surge su nota de excepcionalidad, de tal suerte que debe imponerse cuando se concurran indicadores concretos que pongan en riesgo el éxito del proceso. Contrario sensum, de no concurrir ello, tendrá que escogerse una medida menos gravosa. Cuarto, evaluación sobre el imputado Marco Antonio Quispe Vargas. Evaluación sobre el imputado. Imputación de cargos. La imputación de cargos en contra del investigado Marco Antonio Quispe Vargas se encuentra contenida en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria de fecha 13 de octubre del 2023, obrante a fojas 3-4, y también en el requerimiento de prisión preventiva obrante a fojas 4, al cual nos remitimos en su integridad desde que el Ministerio Público, como titular de la acción penal, es el ente que imputa oficialmente los cargos contra el investigado. Es por ello que a continuación presentaremos de manera resumida dichos cargos que se le atribuye al investigado. Imputación específica. Se imputa a Marco Antonio Vargas, conocido como el Marco Oquiño o Marquiño, que el día 30 de septiembre del 2023 en el Jirón Vicaña, sin número, distrito de Canaire, Guanta, Ayacucho, se le encontró en posesión de materiales y especies de índole terrorista, conforme al siguiente detalle. Un segmento mecha lenta de color blanco de aproximadamente 2 metros, una bolsa de polietileno color negra, tipo chequera, la cual contiene 9 cartuchos, color naranja, al parecer dinamita, y una bolsa de polietileno transparente, la cual contiene un cable mellizo color amarillo de aproximadamente 3.5 metros,
una bolsa de polietileno de color negra, tipo chequera, la cual contenía 17 cartuchos sin percutar, cal 5 por 56 por 45, marca 1K15. 37 cartuchos sin percutar, cal 7.639, marca PNP 2015. 26 cartuchos sin percutar, cal 7.6 por 39, marca PNP 2006. 34 cartuchos sin percutar, cal 7.62 por 39, marca PNP 2003. 42 cartuchos sin percutar, cal 7.62 por 39, marca FEM. 18 cartuchos sin percutar, cal 5.56, marca FNB 10 y 33 cartuchos sin percutar, marcas TZZ99. 4 cartuchos sin percutar, cal 2196, 5 cartuchos sin percutar, marca 1K90, 3 cartuchos sin percutar, marca 9387, 5 cartuchos, marca 3191, un cartucho marca Norma 308 y una mochila color verde y negra, marca CAT, con 6 compartimentos en regular estado de conservación. En el interior de su cavidad bucal se encontró una hoja de papel bond tamaño A4, la cual contiene la siguiente escritura: a puño y letra con lapicero de color azul, 940-108028, y una rayadura ininteligible con tinta de color azul. 4.1.2. Al investigado Marco Antonio Quispe Vargas se le imputa el delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de afiliación a organizaciones terroristas, conducta prevista en el artículo 5 del Decreto Ley 2547.5, Ley de Terrorismo, que prescribe. Artículo 5. Afiliación a organizaciones terroristas. Los que forman parte de una organización terrorista por el solo hecho de pertenecer a ello serán reprimidos con pena privativa de libertad no menor de 20 años e inhabilitación posterior por el término que se establezca en la sentencia. 4.2. Posiciones de los sujetos procesales. 4.2.1. Posición del Ministerio Público respecto a Marco Antonio Quispe Vargas. La representante del Ministerio Público en su requerimiento escrito presentó 34 elementos de convicción en contra de Marco Antonio Quispe Vargas, desarrollando en audiencia pública de forma sistemática las pertinentes. 4.2.12. En su segunda intervención remarcó que existen suficientes elementos de convicción contra Marco Antonio Quispe Vargas por lo siguiente: a. Las acciones realizadas por el imputado Quispe Vargas se habrían realizado dentro del marco de una organización terrorista y las municiones encontradas en su poder el día de su intervención corresponde a actos con fines terroristas. B. Señala que el imputado Quispe Vargas tiene más de 18 años de edad, de acuerdo al informe pericial estomatológico. 4.3. Posición de la defensa técnica de Marco Antonio Quispe Vargas. La defensa técnica de este imputado, en su primera intervención, sostuvo lo siguiente: cuestionó que pertenezca a una organización terrorista, ya que no eligió pertenecer, puesto que nació ahí y no tuvo opción a elegir a pertenecer. Es considerado como víctima del terrorismo. B. Es menor de edad y además actuó con miedo insuperable. En su segunda intervención, la defensa señaló lo mismo. 4.4. Consideraciones del juzgado. 4.4.1. Respecto a la imputación. 4.4.11. Del expuesto por las partes y de un análisis de los elementos de convicción, existe una alta probabilidad de que el investigado permanezca o sea un integrante de la organización terrorista del autodenominado militarizado Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, que opera en la zona del Brain, en mérito a lo siguiente. 4.4.2. Valoración conjunta de los elementos de convicción. De una valoración conjunta de los anotados elementos de convicción, se concluye que el investigado Marco Antonio Quispe Vargas pertenece o forma parte del pelotón de juveniles del Comité de Operaciones del Ejército Popular Revolucionario de la Fuerza de la organización terrorista Sendero Luminoso, a cargo del máximo líder Quispe Palomino, camarada José, en su calidad de seguridad soldado,
ateniendo que, de acuerdo a la declaración brindada por el aspirante a colaborador eficaz de clave FPSEDTYDC-2023-01, de fecha 4 de octubre de 2023, quien perteneció a la organización terrorista del autodenominado Grupo Militarizado Partido Comunista del Perú, que opera en la zona del Brain. Situación que le permitió conocer de cerca la estructura y a los miembros de la organización terrorista, y detalla con precisión el rol que desempeñarían. Tal es el caso que precisa que dicha organización terrorista está liderado por el camarada José, quien sería Víctor Quispe Palomino, que efectuaban trabajos de índole políticos y militares, como por ejemplo el de producir, está relacionado a la siembra y cosecha del maíz con el objeto de autoalimentarse; movilizar, relacionado a impartir la ideología de marxismo, leninismo, maoísmo en sus zonas aledañas; combatir, vigilancia a los movimientos de las patrullas militares y policiales. Asimismo, se individualizó al investigado Marco Antonio Quispe Vargas en la respuesta a la pregunta 14, a foja 118, como integrante de la organización terrorista, autodenominada militarizado Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, quien había nacido dentro del campamento y que actualmente pertenecería al pelotón de juveniles de la fuerza del camarada José Víctor Quispe Palomino, quien es su tío de parte de padre, recibiendo educación ideológica y política, señalando también que habría participado en diversas emboscadas, desarrollando actos de hostilidad a helicópteros de las Fuerzas Armadas y policiales. Ver respuesta a la pregunta 17 a fojas 119-120. Reconoce a Marco Antonio Quispe Vargas o camarada Marco en la muestra 3, obrante a fojas 125-127. B. En esa misma línea se tienen las develaciones de 3 colaboradores eficaces con claves: 1 FPSPA-3020, de fecha 5 de octubre, obrante a foja 147-152, otro el 1 FPSPA 2020, de fecha 9 de octubre del 2023, obrante a foja 191-197. Y otro colaborador eficaz, 1 FPSPA 2020, de fecha 10 de octubre del 2023, obrante a fojas 201-206. De las versiones develadas, todas tienen como común denominador que el investigado Marco Antonio Quispe Vargas habría nacido dentro del campamento terrorista Sendero Luminoso, ubicado en la zona del Brain, y que sería hijo del camarada Gabriel Marco Antonio Quispe Palomino y de la camarada Vilma Florabel Vargas Figueroa, y que recibió desde pequeño adoctrinamiento ideológico, estudio popular y militar. Además, recibió instrucción de manejo de armas, tales como ametralladoras, fusil, Galil, AKM, HK, FAL, explosivos como Pentacor, dinamitas, granadas, a fin de desarrollar funciones como Fuerza Armada de la organización terrorista del autodenominado militarizado Partido Comunista del Perú, que opera en la zona del Brain. Ver fojas 169-173. C. Siendo que las declaraciones brindadas por los 2 aspirantes y 2 colaboradores eficaces antes mencionados se encuentran corroborados con los elementos de convicción periféricos que permite inferir que dichas versiones fiables, entre ellas se tiene el acta de intervención policial, a foja 104-105, del investigado Marco Antonio Quispe Vargas, y el día 30 de septiembre del 2023, ocurrido por inmediaciones del Jirón Vicaña sin número, Canaire, Guanta y Ayacucho. En dicha intervención se le incautó con importante cantidad de municiones en buen estado de conservación, como un segmento mecha lenta de color blanco de aproximadamente 2 metros. Una bolsa de polietileno color negro, tipo chequera, la cual contiene 9 cartuchos color naranja, al parecer dinamita, y una bolsa de polietileno transparente, la cual contiene un cable mellizo color amarillo de aproximadamente 3.5 metros, entre otras municiones.
Conforme se detalla en la muestra 1 y muestra 2 del acta de registro personal, incautación y lacrado, ver foja 106 y 110, las mismas que se encuentran en un buen estado de conservación y operativas para su funcionamiento, conforme a lo revela el informe pericial balístico forense número 19590-20098-2023, a fojas 253-259, y el informe técnico número 236-2023, concluyendo que se tratan de explosivos y accesorios de voladura de uso civil que han sido adquiridos de forma clandestina. D. Aunado a ello, se tiene el informe pericial, resto de disparos por arma de fuego, número 6624-6627-2023, practicado al investigado Quispe Vargas, cuyo análisis dio resultado positivo para plomo, obrante a fojas 227. En ese sentido, existe un conjunto de elementos de convicción que corrobora las develaciones vertidas por los colaboradores eficaces, que permite concluir desde una inferencia razonable que nos encontramos frente a una organización terrorista, con funciones claramente definidas y estructuradas, el cual el investigado Marco Antonio Quispe Vargas es integrante, ya que en pleno ejercicio y uso de su libertad de conciencia forma parte y defiende los objetivos y misiones de la organización terrorista Sendero Luminoso, y lo ha hecho saber en su declaración, ver fojas 211-226, por lo que corresponde concluir que existe sospecha fuerte y un alto grado de probabilidad que el investigado Marco Antonio Quispe Vargas es integrante de la organización terrorista autodenominado militarizado Partido Comunista del Perú, que opera en la zona del Brain. 4.4.3. Articulaciones de la defensa técnica del investigado Marco Antonio Quispe Vargas. Conforme al presente apartado, se va a responder a las articulaciones formuladas por la defensa técnica del imputado. La defensa técnica 4.3.3.1. La defensa técnica del investigado indicó lo siguiente. 1. Carecería de responsabilidad penal al ser inimputable por no cumplir la mayoría de edad, dado cuenta que el certificado médico legal señala que la edad estimada de su patrocinado es 18 años, más, menos 1 y 2. Los hechos atribuidos corresponderían a obrar por miedo insuperable, ya que es víctima de terrorismo ya nacido en dicho lugar, siendo adoctrinado desde niño, sobre el cual importa indicar lo siguiente. A. En lo que concierne a la responsabilidad penal por no tener la mayoría de edad, según refiere que el certificado médico legal señala que la edad estimada de Quispe Vargas es 18 años más menos 1, sin embargo, a fin de desvirtuar y cerciorar la edad cronológica del investigado, se ha verificado que de acuerdo al informe pericial estomatológico 10-2023 de fecha 4 de octubre 2023, obrante a fojas 239-241, el cual se estudió el estudio radiográfico periapical de la pieza dentaria 38, que concluyó que la edad estimada de Marco Antonio Vargas, de Marco Quispe Vargas, es de 18.3 años de edad. Es por ello que sería inexacto lo afirmado por la defensa técnica del investigado, en el sentido que no se cumpliría la inimputabilidad alegada. B. Referente al miedo insuperable, la defensa técnica no ha fundamentado ni ha demostrado sustentar la variable de ser necesario aplicar en el caso en concreto leximente de miedo insuperable en su patrocinado, si se tiene en cuenta que el día de la intervención policial se le encontró con una mochila que contenía enormes cantidades de municiones y explosivos. Ver acta a fojas 106-110. Aunado a ello, intentó ingerir un papel BON A4 que contenía un número telefónico del camarada José Hijo, ver fojas 220. Además, se tenía la declaración del investigado, quien reconoce ser soldado del Ejército Popular Revolucionario del Partido Comunista del Perú. Prognosis de la pena.
el pronóstico de la pena del investigado Marco Antonio Quispe Vargas sería superior a los 4 años de pena privativa de libertad, atendiendo que 4.7.1, posiciones de los sujetos procesales. El Ministerio Público sostuvo que el pronóstico de pena del investigado antes mencionado por el delito de terrorismo superaría los 4 años de pena privativa de libertad. Desde que A, al investigado Marco Antonio Quispe Vargas le corresponde el tercio inferior de 20 a 25 años de prisión privativa de libertad. 4.7.12. Por su parte, la defensa técnica del investigado antes referido no se pronunciaron sobre dicho tema. 4.7.2. Posición del juzgado. El juzgado ha llegado a la conclusión que el pronóstico de pena en contra del imputado Marco Antonio Quispe Vargas superaría largamente los 4 años de pena privativa de libertad, en base a las siguientes razones. 4.7.2.1. El delito de terrorismo previsto en el artículo 5 del Decreto Ley 24.475 ha previsto un marco de pena correspondiente a no menor de 20 años de pena de privativa de libertad y que para efectos de la individualización de la pena deben observarse los artículos 45 y 46 del Código Penal. Entre ellos, la pena se divide en 3 partes, conforme al artículo 45A del Código Penal, identificándose para tal efecto: A, el tercio inferior, que va desde 20 a 25 años de pena privativa de libertad. B, el tercio medio, que va de 25 a 30 años. 3, el tercio superior, que va de 30 años a 35 años de pena privativa de libertad. B, la concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes determinará la determinación de la pena en el tercio inferior. Solo circunstancias atenuantes. Tercio medio, concurrencia simultánea de circunstancias atenuantes y agravantes. Y tercio superior, solo circunstancias agravantes. Ahora, en el caso concreto del investigado Marco Antonio Quispe Vargas, se ha llegado a la conclusión que su pronóstico de pena superaría los 4 años de pena privativa de libertad, desde que en los anteriores considerandos se concluyó que existe alta probabilidad que se encuentre vinculado con el delito de terrorismo, razón por la cual en el presente apartado solo correspondería efectuar el pronóstico de la pena en concreto por dicho delito. 4.7.24. En el caso concreto del imputado Quispe Vargas, el pronóstico de pena que se cierne en su contra será de 20 a 25 años de pena privativa de la libertad, extremo mínimo del tercio inferior, en vista que en su caso concreto no se habría presentado ninguna circunstancia modificativa de la responsabilidad penal que justifique la fijación de la pena por debajo del mínimo legal, por la confluencia simultánea de un factor atenuante, carencia de antecedentes penales, y un factor agravatorio, estar vinculados con arma de fuego. Su pronóstico de pena se fija en el extremo mínimo del tercio inferior. 4.8. Peligro procesal. 4.8.1. Situación jurídica de Marco Antonio Quispe Vargas. 4.8.11. Posición de los sujetos procesales. 4.8.111. El Ministerio Público sostuvo que habría configurado el peligro procesal de dicho investigado. ¿Por qué? Existe peligro de fuga debido a que no habría acreditado sus arraigos, gravedad de la pena, magnitud del daño causado y por su pertenencia a una presunta organización terrorista. B. Existe peligro de obstaculización a la actividad probatoria por su vinculación con armas de fuego, de donde se sigue con los mismos. Podría amedrentar a las víctimas, colaboradores eficaces y testigos en reserva, órganos de prueba. 4.8.1.1.2. La defensa técnica del imputado Marco Antonio Quispe Vargas sostuvo que cuenta con todos los arraigos, domiciliario, familiar y laboral. Sin embargo, no presentó escrito para acreditarlos, alegando para tal efecto que es víctima de terrorismo. 2. No existe evidencia alguna sobre el peligro de obstaculización a la actividad probatoria.
4.8.12, posición del juzgado. 4.81.2.1, evaluación individual de los factores de peligro procesal. 4.8.1.2.11, arraigos. El investigado Marco Antonio Quispe Vargas no habría cumplido con acreditar su arraigo domiciliario, familiar y ocupacional desde que no presentó escrito para sustentar su arraigo familiar, domiciliario y laboral. B, en consecuencia, el investigado, al no contar con el arraigo que invoca, podría eludir a la acción de la justicia. 4.8.1.2.1.2, gravedad de la pena. En cuanto a la gravedad de la pena, en un considerando anterior ya se concluyó que el pronóstico de la pena, en su caso en concreto, sería 20 años de pena privativa de libertad, con el carácter de efectiva, siendo la misma de carácter grave, siendo un dato relevante que podría presionar psicológicamente al investigado para que eluda la acción de la justicia. 4.8.1.2.1.3, magnitud del daño causado. Los cargos que se imputan a dicho imputado son sumamente graves, debido a que se le habría imputado un papel relevante dentro de la organización criminal, brazo armado, afectando el bien jurídico referido a la tranquilidad pública, esto es, normal funcionamiento del orden social, siendo probable que dicho indicador influencie negativamente en el investigado para eludir la acción de la justicia. 4.8.1.2.1.4, pertenencia a una organización terrorista. A ello debe agregarse, en grado de sospecha fuerte, la pertenencia de dicho imputado a la empresa criminal dedicada a prácticas de terror, conforme a lo fundamentado en un apartado anterior, Vert ut supra, factor del cual se infiere que existe la probabilidad de que la organización terrorista pueda sustraerlo de la acción de la justicia y obstaculizar la actividad probatoria. Asimismo, existe posibilidad concreta que dicho imputado pueda valerse de su rol para influenciar sobre los órganos de prueba. 4.8.1.2.1.5, peligro de obstaculización a la actividad probatoria. Finalmente, en el caso del investigado Quispe Vargas, se habría verificado en grado de sospecha fuerte que sería brazo armado de la empresa criminal, en vista que se cuenta con el dato concreto, que ostentaría el manejo de armas de fuego, e incluso se le intervino con municiones y explosivos, y además en su declaración reconoce que es soldado de la organización terrorista, dato del cual se infiere que podrían influenciar sobre los órganos de prueba, obstaculizando la actividad probatoria. 4.8.2.2, evaluación conjunta. Conforme a una evaluación conjunta de todos los factores antes anotados, se concluye que se habría configurado el peligro procesal del imputado Quispe Vargas por la concurrencia copulativa de una pluralidad de indicadores que de modo cuantitativo y cualitativo tendrían mayor peso para graficarla, entre ellos su falta de arraigo, gravedad de la pena de los cargos que se le atribuyen, pertenencia a una presunta organización terrorista por el dato concreto de ser el brazo armado, asimismo que pueda retirar su comportamiento procesal obstruccionista de influenciar sobre órganos de prueba. Quinto, sobre el investigado Alexis Edilson Berrocal Matute. 5.1, imputación de cargos. 5.1.1, la imputación de cargos en contra del investigado Alexis Edilson Berrocal Matute se encuentra contenida en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria de fecha 13 de octubre del 2023 y también en el requerimiento de prisión preventiva, la cual nos remitimos en su integridad desde que el Ministerio Público, como titular de la acción penal, es el ente que imputa oficialmente a los cargos en contra del investigado. Hechos de la imputación. La señora fiscal sostiene que el investigado Alexis Edilson Berrocal Matute, conocido como el camarada Rafael Berrocal, que el día 30 de septiembre del 2023, en el jirón Vicaña, sin número, distrito de Canaire, Huanta, Ayacucho, se le encontró en posesión de materiales y especies de índole terrorista, siendo lo siguiente: cartuchos sin percutar con el siguiente detalle:
259 municiones para AKM, marca PNP 2015. 3 municiones de FN, 2 municiones FN 47SS, 2 municiones 17LR, 2 municiones FN 59, una munición marca FEM MG84, una munición G192, una munición marca FEM MG95, 2 municiones marca FEM 83, 2 municiones marca FEM SAC 7.62 x 51 PNP, 8 municiones 9 x 19 para pistola, un parlante con conexión Bluetooth color negro con inscripción Alexis en la letra imprenta, en regular estado de conservación, una llave color plata, marca Travex y una cadena modelo lomo de corvina, color dorado, sin dije y en regular estado de conservación, una mochila color negro de cuerina, marca Nike, con 3 compartimentos y 2 bolsillos laterales de tela, en regular estado de conservación y diferentes prendas. 5.1.2. Por ello se le atribuye el delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de afiliación a organizaciones terroristas, conducta prevista en el artículo 5 del decreto ley número 25.475, ley de terrorismo, que prescribe, artículo 5, afiliación a organizaciones terroristas. Los que forman parte de una organización terrorista por el solo hecho de pertenecer a ella serán reprimidos con pena privativa de libertad no menor de 20 años e inhabilitación posterior por el término que establezca en la sentencia. 5.2. Posiciones de los sujetos procesales. 5.2.1. Posición del Ministerio Público respecto a Alexis Edilson Berrocal Matute. La representante del Ministerio Público en su requerimiento escrito presentó 11 elementos de convicción en contra de Alexis Edilson Berrocal Matute, donde se encontró en flagrancia delictiva de municiones y en compañía del coinvestigado Marco Antonio Quispe Vargas. B. En su segunda intervención, manifiesta que la información proporcionada por el colaborador eficaz es veraz y oportuna, y es así que se logró llegar a los investigados. 5.3. Posición de la defensa técnica de Alexis Edilson Berrocal Matute. La defensa técnica de Alexis Edilson Berrocal Matute en su primera intervención sostuvo de que no existe sospecha grave y vehemente para los elementos de convicción para dictar una medida de prisión preventiva contra su patrocinado y que no existen los requisitos para pertenecer al cuadro nativo que hace mención el Ministerio Público. Asimismo, hace mención que las declaraciones presentadas por el Ministerio Público no se encuentra inmerso su patrocinado. En su segunda intervención, la defensa refiere lo mismo, que no existen fundados y graves elementos de convicción para el delito de afiliación a una organización terrorista. 5.4. Consideraciones del juzgado. 5.4.1. Respecto a la imputación. 5.4.11. Del expuesto por las partes y de un análisis de los elementos de convicción, existe una alta probabilidad de que el investigado pertenezca o sea integrante de la organización terrorista del autodenominado militarizado Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, que opera en la zona del Brain. En mérito a lo siguiente. 5.4.2. Valoración conjunta de los elementos de convicción. De lo expuesto por las partes, existe una alta probabilidad de que el investigado Alexis Edilson Berrocal Matute se encuentre vinculado a la organización terrorista Sendero Luminoso, autodenominado militarizado Partido Comunista del Perú, del BRAIN, como apoyo de la organización terrorista, persona de confianza, denominado Cuadros Nativos, conforme a las razones que se expone a continuación. A. Existe información sobre la pertenencia a la organización terrorista Sendero Luminoso, autodenominado militarizado Partido Comunista del Perú, del BRAIN. De acuerdo al acta de intervención de fecha 30 de septiembre, a folio 104, quien fue hallado con el investigado Marco Antonio Quispe, entre comillas Gabrielito, quien reconoció pertenecer a dicha organización terrorista. Asimismo, se tiene el acta de registro personal de incautación y posterior lacrado, rotulado e inicio de cadena de custodia de fecha
fecha 30 de septiembre del 2023, a folios 268, donde se le incautó materiales y especies de índole terrorista, como cartuchos sin percutar y municiones para AKM marca PNP, entre otros FN, FN-47SS, 17LR, FN-59, munición de marca FEN MG-84, G-192, FEN MG-95, FEN 83, marca FEN SAC 7.651, municiones de 9x19 para pistola, con lo cual se estaría acreditando que el investigado tenía en posesión especies de índole terrorista. B. De otro lado, se tiene la manifestación del aspirante colaborador eficaz de clave FP-SEDTYDC-2023-1, de fecha 4 de octubre del 2023, a folios 274. Quien manifiesta pertenecer a la organización denominada Militarizado Partido Comunista del Perú, que opera en la zona del Brain, donde refiere que entre los días 15 o 16 de octubre llegan al campamento del Alto Mantaro muchachos que son instruidos, y hace referencia que escuchó que algún integrante los llamaba por su nombre, y uno le decía Berrocal, quien lleva como seudónimo el investigado Alexis Edilson Berrocal Matute. Así mismo manifiesta en la pregunta 13 que Berrocal no es integrante, pero es un apoyo de la organización terrorista, y estas personas son conocidas y de confianza, siendo considerados como cuadros nativos. También manifiesta el colaborador eficaz, en pregunta 14, que lo volvió a ver al investigado en el lugar Manantial, en la chacra de Rolly Berrocal, llevando víveres, arroz, fideos, en un costal de mercado, entregando al camarada Fernando en el mes de noviembre, hecho que se estaría acreditando el vínculo con la organización terrorista. Dicha manifestación se estaría acreditando con el acta de reconocimiento físico en rueda de personas con la participación del ciudadano aspirante a proceso de colaboración eficaz, de fecha 4 de octubre del 2023, a folios 264, donde se pone a la vista 4 personas masculinas, cada uno con una hoja papel bond A4 rotulados como M1, M2, M3 y M4, respectivamente, refiriendo que las personas que se les muestran a la vista reconociera al que tenía la hoja de papel bond A4 rotulado M4, a quien le conociera como Berrocal, dejándose constancia que correspondería al ciudadano investigado, Alexis Edilson Berrocal Matute. Así se estaría concatenando con la declaración del investigado Marco Antonio, de fecha 9 de octubre del 2023, a folios 211, quien pertenece al militarizado Partido Comunista del Perú, quien manifiesta haber visto al investigado Alexis Edilson Berrocal Matute, lo vio en el centro poblado de Belén, Vizcatán del N, en el mes de octubre del 2022, quien le prestó su celular para realizar la llamada a su hermano, camarada Gabriel, hecho que se estaría corroborando con la manifestación del aspirante a colaborador eficaz, y asimismo fue visto por Gabrielito en el lugar del manantial al investigado, mismos lugares donde fue visto por el colaborador eficaz. Asimismo, se puede presumir que existe un vínculo entre ambos investigados y a la vez que estos fueron detenidos en flagrancia delictiva. C. Asimismo, se tiene el informe 185-2018 DIRCOTE, de fecha 28 de junio del 2018, a folios 298, sobre la estructura o nivel jerárquico que ocuparía el cuadro nativo integrante de dicha agrupación, que ha sido captado, instruido y concientizado en el lugar donde vive, habiendo alcanzado cierto nivel de preparación ideológica y militar que les permite estar en condiciones de dirigir grupos militares, cumplir y conducir tareas partidarias específicas, donde se estaría acreditando las funciones que vendría ejerciendo el investigado Alexis Edilson Berrocal Matute, conforme a la manifestación del aspirante a colaborador eficaz, siendo visto recibiendo adoctrinamiento con otros terroristas y asimismo dejando víveres al camarada Fernando. También se corrobora con la declaración de Marco Antonio Quispe Vargas, quien vio al investigado por la zona y que en una oportunidad le prestó su celular,
son acciones realizadas por el investigado que se podría presumir ser parte de la organización terrorista, debiendo tenerse en cuenta que dicho investigado, y también debe de tenerse en cuenta que dicho investigado fue incautado con material terrorista y de acuerdo al informe pericial balístico de forense 19-590 de fecha 5 de octubre de 2023 a folios 253, dicho material se encuentra operativo y se presumiría que sería parte de sus funciones de obtener estas municiones. 5.5. Articulaciones de la defensa técnica. Conforme al presente apartado, se va a responder a las articulaciones formuladas por la defensa técnica del imputado. La defensa técnica de Alexis Edilson Berrocal Matute ha señalado que no existe una sospecha grave y vehemente en cuanto a los elementos de convicción y que el delito se le imputa a su investigado no es el idóneo, que no existen los requisitos de pertenecer al cuadro nativo y sobre las municiones que aparecieran en la mochila de su patrocinado. A. Teniendo una valoración en conjunta de los elementos de convicción, habría acreditado en grado de sospecha fuerte que el investigado Alexis Edilson Berrocal sería cuadro nativo de la organización terrorista, siendo este visto en la zona del Brain por el colaborador eficaz, recibiendo adoctrinamiento con otros terroristas y este llevaría víveres al camarada Fernando. Asimismo, este colaborador eficaz en su manifestación pregunta 15 hace mención que Berrocal, seudónimo del investigado, era el que apoyaba con información acerca de los movimientos militares o policiales o de la presencia de algún soplón en el pueblo, personas extrañas, siendo hechos que el investigado cumpliría funciones dentro de la estructura terrorista. Asimismo, ahondando más el concepto de cuadros nativos, se puede hallar información en una nota de prensa donde se refiere lo siguiente. Los cuadros nativos son capacitados ideológicamente para tratar de ganar adeptos de sus zonas de acción, pero también se encarga de conseguir alimentos, municiones y armas para la organización terrorista. Una de las funciones que realizó Alexis Berrocal llevando víveres al camarada Fernando. B. Respecto a que las municiones aparecieran en la mochila del investigado, la defensa técnica no pudo acreditar dicha afirmación, que estas municiones fueron puestas en su mochila, si se tiene en cuenta que el día de la intervención policial se lo encontró con una mochila que contenía municiones. Ver acta foja 104. 5.6. Prognosis de la pena. El pronóstico de la pena del investigado Alexis Edilson Berrocal Matute sería superior a los 4 años pena privativa de libertad, en adelante pena privativa de libertad, atendiendo que 5.6.1. Posición de los sujetos procesales. 5.6.1.1. El Ministerio Público sostuvo que el pronóstico de la pena del investigado antes mencionado por el delito terrorismo superaría los 4 años de pena privativa de la libertad, desde que el investigado Marco Alexis Edilson Berrocal Matute le correspondería el tercio inferior, de 20 a 25 años de pena privativa de libertad. Por su parte, la defensa técnica del investigado antes referido no se pronuncia sobre dicho tema. 5.6.2. Posiciones del juzgado. El juzgado ha llegado a la conclusión que el pronóstico de pena en contra del imputado Alexis Edilson Berrocal Matute superaría largamente los 4 años de pena privativa de libertad, en base a las siguientes razones. 5.6.2.1. El delito de terrorismo previsto en el artículo 5 del Decreto Ley 24.475 ha previsto un marco de pena correspondiente a no menor de 20 años de pena privativa de libertad, y cuando para efecto de la individualización de la pena deben de observarse los artículos 45 y 46 del Código Penal, entre ellos. La pena se divide en 3 partes, conforme al artículo 45A del Código Procesal, identificándose para tal efecto. Tercio inferior, que va desde 20 a los 25 años de pena privativa de libertad. El tercio medio, que va desde 25 a 30 años. El tercio superior, que va de 30 a 35 años de pena privativa de libertad. La concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes determinará la determinación de la pena en el tercio inferior. Solo circunstancias atenuantes.
Tercio medio, concurrencia simultánea de circunstancias atenuantes y agravantes. Y tercio superior, solo circunstancias agravantes. 5.6.2.2. Ahora, en el caso concreto de Alexis Edilson Berrocal Matute, se ha llegado a la conclusión que su pronóstico de pena superaría los 4 años de pena privativa de libertad, desde que 5.6.2.3. En los anteriores considerandos se concluyó que existe alta probabilidad de que se encuentre vinculado con el delito de terrorismo, razón por la cual en el presente apartado solo le correspondería efectuar el pronóstico de la pena en concreto por dicho delito. 5.6.2.4. En el caso concreto del imputado Alexis Edilson Berrocal Matute, el pronóstico de la pena se cierne en su contra. Será de 20 a 25 años de pena privativa de libertad, extremo mínimo del tercio inferior. En vista que en su caso concreto no se habría presentado ninguna circunstancia modificativa de la responsabilidad penal que justifique la fijación de la pena por debajo del mínimo legal. 2, por la influencia simultánea de un factor atenuante, carencia de antecedentes penales, y un factor agravario, estar vinculado con armas de fuego. Su pronóstico de pena se fija en el extremo mínimo del tercio inferior. 5.7. Peligro procesal. 5.7.1 sobre el peligro procesal. 5.7.2.1 sobre el peligro de fuga del investigado Alexis Edilson Berrocal Matute. Con relación al investigado Alexis Edilson Berrocal Matute, se anota que la defensa técnica ha presentado documentales a través de los cuales sostiene que éste contendría arraigo domiciliario, familiar y laboral. Y evaluando toda esta documentación en conjunto, este despacho ha llegado a la conclusión de que este investigado no cuenta con los arraigos, ya que ha brindado como domicilio el centro poblado del Valle Manantial, zona declarada en emergencia por Decreto Supremo 088-2023 por la PCM, siendo zona del BRAIN, siendo zonas que quedaron remanentes sobre actos terroristas. Sobre el arraigo familiar, no presenta ninguna documentación y respecto a su actividad laboral tampoco ha presentado ninguna documentación. Dado que los documentos que ha presentado son insuficientes, razón por cual este despacho no va a dar por acreditado, ya que son insuficientes. 5.8. Gravedad de la pena. En concreto, en la pena se cierne sobre el investigado, es una pena grave, ya que se ha hecho el pronóstico de la pena, en su caso concreto, 20 años de pena privativa de libertad en su contra, y este dato de manera específica hace prever de que este dato podría incentivar a que el investigado pueda eludir la acción de la justicia, tanto más si se trata de un criterio establecido de modo de presunción iure e iure en la normativa procesal. 5.9. Magnitud del daño causado. Cuando se habla de magnitud del daño causado conforme a la casación de Moquegua, debe entenderse la gravedad de los cargos, pues bien los cargos que se ciernen con este investigado son graves. Se le está imputando el delito por el hecho de pertenecer a una organización terrorista en su condición de integrante, con los cuales estaría afectando los bienes jurídicos a la vida y a la tranquilidad pública por ser integrante de la organización terrorista. 5.10. Sobre el peligro de obstaculización de la actividad probatoria. El peligro de obstaculización de la actividad probatoria explica que el investigado realice comportamientos procesales concretos encaminados, pues, a entorpecer la actividad probatoria, el esclarecimiento de la búsqueda de la verdad. Vamos a evaluar si en este caso existen datos concretos de obstaculización de la actividad probatoria, y este despacho, evaluando la situación jurídica de este investigado, ha identificado de que sí existen indicadores concretos de obstaculización a la actividad probatoria, siendo que el investigado podría destruir, modificar, ocultar elementos de prueba para la investigación. Asimismo, puede influir en base a amenazas, a testigos, a coimputados y a órganos de control que informen de manera recientemente. 5.2. Evaluación conjunta del peligro procesal. En consecuencia, evaluando en conjunto todo lo que procede este despacho, ha llegado a la conclusión que se ha configurado de modo contundente e intenso el peligro procesal de este investigado, dado que no cuenta con indicadores a su favor como el arraigo familiar, domiciliario y laboral,
y al graficar el peligro procesal, entre ellos la triada de la gravedad de la pena y magnitud del daño causado y organización terrorista, y sobre todo por los comportamientos obstruccionistas. Sexto, proporcionalidad de la medida. En cuanto a la proporcionalidad de la medida de prisión preventiva de los dos investigados, Marco Antonio Quispe Vargas y Alexis Edilson Berrocal Matute, corresponde evaluar a la luz de los tres subprincipios que lo informan. Así tenemos 6.1, posiciones de los sujetos procesales. Posición de los sujetos procesales, 6.1.1. El Ministerio Público sostuvo que la medida de prisión preventiva es una medida idónea para alcanzar los fines del proceso penal. Es necesario, al no existir una medida que las instituya, como el impedimento de salida del país y la comparecencia con restricciones, y es proporcional para el caso concreto. 6.1.2. Como contrapartida, las defensas técnicas de dichos investigados manifestaron que la medida no sería proporcional, debiendo aplicarse en su lugar mandato de comparecencia con restricciones. Posición del juzgado. Juicio de idoneidad. Se trata de una medida idónea para dichos investigados, en vista que permitirá el aseguramiento de los mismos para los fines de la investigación, actos de investigación en su contra, y para asegurar su presencia hasta que resuelva su situación jurídica definitivamente mediante una decisión de fondo. 6.2.2. Juicio de necesidad. 6.2.2.1. El mandato de prisión preventiva sería una medida necesaria para los dos investigados, pues existe la probabilidad que un régimen de libertad o bajo la aplicación de una medida menos gravosa, como la detención domiciliaria o la comparecencia con restricciones, puedan poner en riesgo el éxito del proceso, sea eludiendo la acción de la justicia o obstaculizando la actividad probatoria. 6.2.2.2. En efecto, no existe otra medida menos gravosa que cumpla la misma finalidad que el mandato de prisión preventiva, desde que en sus casos no podría aplicarse el mandato de detención domiciliaria, al no incidir en ninguno de los supuestos que contemple el artículo 290 del Código Procesal Penal: gravidez, enfermedad grave o incurable y edad superior a los 65 años de edad. 6.2.2.3. En igual sentido, no podría aplicarse a los dos investigados la medida de comparecencia con restricciones, atendiendo que en dicho régimen de libertad podrían eludir la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria, por estar vinculados al manejo de armas y por ende podrían influenciar sobre los órganos de prueba. 6.2.3. Juicio de proporcionalidad. En estricto sentido. Asimismo, la afectación, los derechos de los investigados Marco Antonio Quispe Vargas y Alexis Edilson Berrocal Matute estarían plenamente justificada, dado que frente a la pugna, dos bloques de derechos, al derecho a la libertad personal frente al aseguramiento de la decisión definitiva. En dicho caso, debería prevalecer este último, porque existe el serio riesgo que los mismos imputados rehuyan la acción de la justicia o perturben la actividad probatoria. Muchas gracias a la asistente que me ha ayudado con la lectura de gran parte de la resolución. Vamos a terminar. Entonces se le va a dictar prisión preventiva a los dos investigados. Es una medida indispensable para los dos investigados, ya que en libertad pueden escaparse o pueden oscurecer la actividad probatoria. Séptimo, justificación del plazo del mandato de prisión preventiva. Finalmente, a los dos investigados, Marco Antonio Quispe Vargas y Alexis Edilson Berrocal Matute, deberían ponérseles el mandato de prisión preventiva por el plazo de 18 meses, por las siguientes razones. 7.1. Se trata de una investigación preparatoria seguida en contra de una presunta organización criminal de corte terrorista, en el cual se viene investigando una pluralidad de personas
y por una pluralidad de hechos, calificando la misma como una investigación de carácter complejo, en la cual incluso se ha fijado un plazo de investigación preparatoria de 8 meses, ¿ya? En la cual, tiempo en el cual se van a desplegar todos los actos de investigación. 7.2. Asimismo, dentro de este marco, dentro de este plazo de 8 meses de investigación preparatoria, el Ministerio Público ha programado una agenda de actos de investigación, entre ellos tomas de declaraciones testimoniales, también, la solicitud de información y documentación a diversas entidades. 7.3, además debe tenerse en cuenta que este plazo de 18 meses debe tener en consideración no solamente el plazo de investigación preparatoria que ha sido fijada en 8 meses, sino también la etapa intermedia y el juicio oral, que se calcula en 10 meses, ¿no? Adicionales, 5 meses a razón de la etapa intermedia y 5 meses a razón del juicio oral. Por estas consideraciones, el primer juzgado de investigación preparatoria permanente especializado en crimen organizado y corrupción de funcionarios resuelve lo siguiente. Primero, declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva por el plazo de 18 meses respecto a los investigados Marco Antonio Quispe Vargas y Alexis Edilson Berrucal Matute por el delito de terrorismo planteado por el Ministerio Público. Y en consecuencia, 1.1 se impone mandato de prisión preventiva por 18 meses en contra de los 2 investigados antes referidos, cuyo cómputo se va a iniciar. Doctora, ¿cuándo fueron detenidos ambos? El 30 de septiembre del 2023. El 30 de septiembre del 2023 va a iniciar y va a vencer el 29 de marzo del 2025. ¿Ya? Reitero, inicia el 30 de septiembre de 2023 y va a vencer el 29 de marzo del 2025. 1.2. Atendiendo a que se ha dictado prisión preventiva en contra de los 2 investigados, se dispone el inmediato internamiento de los 2 investigados en el establecimiento penitenciario que corresponda. Segundo, se ordena al especialista de audiencia que cumpla con elaborar en el día los oficios respectivos para el internamiento de los referidos investigados en el establecimiento penitenciario que corresponda. Bien, se notifica en este momento a las partes. Fiscalía. Conforme, señor. Doctor Espinosa. Señor magistrado, interponemos el recurso de apelación y solicitamos que nos notifique la resolución emitida en el presente acto. Muchas gracias. Bien, por interpuesto recurso de apelación, doctor López o el doctor Arancel. Sí, señor magistrado, interponemos el recurso de apelación. Bajo la misma línea solicitamos que se nos remita el audio y video de la presente resolución, así como también de manera escrita. Muchas gracias. Muchas gracias. Solamente para comunicar que el plazo de apelación o de fundamentación va a correr desde el momento en el cual se le haga llegar la redacción del acta, ¿ya? Para que tengan en consideración. Bien, al mismo a la especialista de audiencia para que le facilite todos los documentos. 12:41, cerramos la presente audiencia. Hemos terminado. Buenas tardes. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. Gracias.